Hola como siempre, y sin más preámbulo, continuaremos con esta segunda parte de la charla sobre Neptuno en las casas astrológicas. Pasamos ahora a la casa 2, y voy a tratar de ser más breve que antes, así no se hace tan extensa la charla. La segunda casa sabemos que tiene que ver con la seguridad, con la formación de los valores personales y, por qué no, con la autonomía material. La casa 2 es una casa de tierra, es la casa de Tauro, donde la estabilidad y seguridad son las palabras claves. Pero aquí, Neptuno no se va a encontrar muy cómodo, que digamos, ya que este principio disuelve todo tipo de fronteras o estructuras, y en este caso lo hará, por ejemplo, con la vida material o con dificultades económicas. Estas pueden presentarse por muy diferentes motivos, pero el arquetipo es el mismo. Con este emplazamiento podemos estar permanentemente luchando por llegar a fin de mes, porque por más talentosos o excelentes recursos que uno tenga, quizá uno lo subvalore o porque crea que no merezca tener comodidades materiales. O por esa cuestión compasiva y redentora de Neptuno, por ese sentimiento de unidad con los demás, lo inclinan a uno a desprenderse de todo si considera que alguien lo necesita más. La casa 2 es la de los talentos y recursos, y cuando un planeta se encuentra aquí, ese planeta estará simbolizando el tipo de recurso o talento que podemos emplear para tener una autonomía material y que nos proporcione un sentimiento de nuestro propio valor. Y en este caso podría ser una gran imaginación, por ejemplo, mucha sensibilidad, empatía o formas artísticas como por ejemplo la danza, la música, o campos como la psicología, o por supuesto, claro está, un sentimiento profundamente arraigado de unidad con la vida. Aquí en definitiva se deberá resolver o encontrar el equilibrio entre el paraíso, que como sabemos representa a Neptuno, con la realidad terrena y concreta, si hablamos de la segunda casa, la casa de Tauro. Si no resolvemos esto, nos sentiremos víctimas de un mundo excesivamente materialista, esperando que alguien nos rescate. Y por el contrario, si podemos ir resolviéndolo, podemos expresar la parte redentora de Neptuno, eligiendo alguna actividad neptuniana que sirva para mejorar la vida de los otros. Veamos cómo nos puede actuar en la tercera casa, asociada naturalmente a la comunicación y relacionada, por eso, con Mercurio y Géminis, que de alguna manera es un ámbito que proporciona la función de separación y diferenciación. ¿Por qué separación y diferenciación? Porque, por ejemplo, el lenguaje y esa capacidad de Mercurio de analizar, categorizar y definir una cosa con respecto a otra, va definiendo y estableciendo nuestras propias ideas del entorno, con lo cual, al establecer nuestras propias ideas y pensamientos, se va moldeando y definiendo un perfil más nítido de uno como individuo. De alguna manera, nos definimos a través del pensamiento. No decimos que somos lo que pensamos. Y después, obviamente, surge la urgencia de comunicar estas ideas propias como una manera de comparar nuestra definición de la realidad con respecto a los demás. Con lo cual, ya sea por medio del habla, de la escritura o de alguna forma de comunicación, se va convirtiendo en una expresión de la propia identidad. Entonces, en este ámbito, en el buloso Neptuno, con su cortina de humo, que no quiere saber nada con la diferenciación y separación, por el contrario, intenta retornar a la fuente, apunta a lo infinito e intangible. Quizá pueda provocar algún tipo de desorden para expresarnos. Por ejemplo, estar ausente o falta de concentración o algún tipo de dispersión o confusión, que poco tiene que ver con la inteligencia o el coeficiente intelectual o aptitud mental, sino más bien un intento inconsciente de tratar de anular la separación o división que produce la mente. Por otra parte, la gran imaginación neptuniana puede favorecer, por ejemplo, con un talento hacia la poesía o algún tipo de expresión artística, el canto, la música y demás. Y de alguna manera,
Lo que se pierde de precisión analítica se gana en una visión más intuitiva y más clara para ver la totalidad del cuadro, porque por lo común estaremos hablando más de una memoria fotográfica que por una conexión de ideas y conceptos. De alguna manera, uno podría pensar con Neptuno en la casa 3 que el conocimiento es lo que habrá de redimirnos, inclusive estar ayudando a otros con dificultades de aprendizaje, por esa capacidad tan empática neptuniana. O por el contrario, sentirnos víctimas de la incomprensión de los demás, que como tal puede provocar el aislamiento y la soledad en este ámbito. Pasemos a ver cómo puede actuar Neptuno en la cuarta casa, que como ya sabemos, hace referencia al hogar, la familia, las raíces del ser, y también, junto a la 10, simbolizan el eje parental, padre-madre, la vivencia que se tiene de ellos. Con respecto a esto último, existe una controversia, si el padre es la cuarta o es la madre, y eso lo vengo diciendo en todas las charlas. En lo personal siempre te voy a decir lo mismo, yo creo, al igual que Liz Green, que la cuarta se ajusta mejor al padre y la 10 mejor a la madre. Pero con esto no quiero de ninguna manera hacer una regla fija. Motivos y argumentos existen de ambas partes y nos extenderíamos aún más en esta charla presentándolos. Pero para comenzar a definir cómo actúa Neptuno en la cuarta casa, tomaré de manera arbitraria al padre en esta, como la vivencia subjetiva del nativo con respecto a él, al padre personal y también al arquetípico. Si lo analizamos a través de este último, de la imagen mítica, el padre encarna la imagen del espíritu. Esta imagen está presente en todas las culturas. Este padre universal y arquetípico, que no está presente, sino más bien en forma tácita, invisible, y por el contrario, una madre arquetípica que sí está presente como contenedor, como la manifestación en sí misma, como el universo manifestado, haciendo una reducción, estamos como hablando de espíritu y materia. Espero que me estés siguiendo con la explicación. O sea, quiero significar, con la madre tenemos una vivencia corporal, no tácita. Venimos o nacemos de un cuerpo, tenemos un lazo muy estrecho con ella al nacer. Pero el padre queda como relegado a otro plano. Hay una distancia física con él, con lo cual confiere un carácter de algo incognoscible, que no está presente como la madre, pero que nos está cuidando también. La casa 10 es más visible, es lo que se ve, está expuesta como la copa del árbol, y la cuarta son las raíces que no se ven. Están bajo tierra, está más oculta, y hace referencia al progenitor oculto, el cual refleja la imagen arquetípica que recrea y encarna nuestro peregrinaje en la vida. Vamos en busca de él, ya sea proyectándolo fuera, es esa imagen que podemos llamar Dios, o introyectándolo en nuestro ser, buscando aquello que llamamos espíritu o aliento de vida en el interior de nosotros mismos como esa chispa divina. Y por favor, con esto no quiero decir que eso que llamamos Dios sea una imagen. Estoy tratando de explicar impulsos psicológicos y las palabras en ocasiones nos pueden llegar a confundir. Entonces, Neptuno aquí, en la cuarta casa, puede hacernos pensar que esa nebulosidad por una parte y la imagen de víctima y salvador o redentor por la otra, puede estar proyectada en este ámbito familiar y en el padre personal. Recordemos que Neptuno es transpersonal y nos actúa más inconscientemente. En el caso del padre, podemos colgarle la percha de la proyección como alguien con características neptunianas, como un abanico de posibilidades que puede devenir en un padre mágico, imaginativo, sensible, generoso, místico, en fin, artista, a un padre inalcanzable, intangible, más nebuloso, ausente o poco comunicativo o débil o enfermo, por nombrar algunas otras. El punto es que de la idealización neptuniana siempre detrás habrá un desengaño y que nos actuará con esa imagen de la pérdida del Edén. La idealización con el padre, en definitiva, puede expresarse como una idealización con la vida familiar. Uno podría decir el siguiente argumento: éramos tan felices hasta que un día papá se fue de casa, o enfermó,
o mis padres se separaron, o perdieron el trabajo, y después innumerables sacrificios tuvo que hacer la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Neptuno es la nostalgia del paraíso perdido, es el anhelo de volver a la fuente. La idealización neptuniana siempre estará ligada a esa enorme nostalgia. Y como estamos hablando del ámbito de la cuarta casa, la familia, el hogar, esto puede ocasionar una sensación de desarraigo y en consecuencia vamos en busca de un lugar u hogar o entorno ideal y perfecto como el paraíso perdido tratando de alcanzarlo. En definitiva, este emplazamiento denota que ese hogar que lo presumimos muy lejos y distante está escondido en el corazón de uno. Y hablando del corazón, podemos introducirnos en la casa 5, la que corresponde a Leo y al Sol en el zodíaco en reposo. Y de hecho, nos habla de la creatividad y los hijos. El Sol, regente natural de esta casa, representa la expresión y espontaneidad de nuestro corazón de niño. Por eso, más que representar cómo nos comportamos como padres, los hijos representan nuestras creaciones físicas sobre las que proyectamos nuestras imágenes interiores. De igual modo, si hablamos del romance, que es también otro de estos temas que hacen referencia a esta casa, las aventuras amorosas, más que mirarlas como con una connotación sexual, que eso sería propio, digamos, de Plutón y la casa 8, en la 5, en la que el regente natural es el Sol, señalan más que nada nuestra capacidad de amar, porque descubriendo esta capacidad percibimos por este canal lo que hay de divino en nosotros mismos. Neptuno aquí nos puede hablar de un amor por la belleza y el arte, la música, el cine, el teatro, y creativamente podrá estar vinculado a estos, pero también en las relaciones amorosas o románticas puede mostrar la cara nebulosa del engaño y la gran idealización que deviene en la ilusión y posterior desilusión. En cuanto a los hijos, puede ocurrir que los idealicemos o que tengamos que hacer muchos autosacrificios como una manera de redención. En la sexta casa, asociada naturalmente a Mercurio y a Virgo, es como quien dice una casa de síntesis y de refinamiento o filtro. Al estar en eje con la casa 12, es el encuentro de lo etéreo con la tierra y lo cotidiano. La combinación de estos opuestos puede ser gratificante si se logra encontrar el equilibrio de los extremos. Pero de todas maneras, como Neptuno no quiere saber nada con los límites que impone esta casa, por lo común es frecuente que somaticemos el caos que este arquetipo pueda provocar, en este anhelo de disolver estos límites, o que se trate de evitar las exigencias que provocan la vida cotidiana socavando su estructura. Desde otro ángulo, podríamos estar haciendo sacrificios en el ámbito laboral, como también contar con ciertas capacidades o dones curativos y tengamos algún tipo de actividad en relación a estos. En la séptima casa, el sueño del paraíso perdido, lo proyectaremos en la unión idílica y perfecta con los otros al verlos a través de un lente propio de esta nostalgia neptuniana. La búsqueda de la redención puede representarse en este ámbito de Libra y Venus, la casa de la relación y justamente la pareja. En la pareja podremos colgar la percha de la proyección neptuniana, intentando salvarla, o puede darse el caso contrario, de convertirnos en víctimas en lugar de redentor o salvador. En este ámbito también puede aparecer esa facultad neptuniana de consejero, por esa capacidad tan empática de Neptuno de conocer las necesidades de los demás. Pero claro está que si no somos conscientes de la idealización neptuniana, con fantasías idealizadas, de colocar al otro en el umbral de una deidad y le colgamos características casi divinas, la caída tras esta idealización puede ser muy grande, como también la persecución de buscar parejas o relaciones inalcanzables, por ejemplo, porque ya sea que estén comprometidas y todas esas cosas, y debamos renunciar a esa relación, o también puede como aparecer el nebuloso Neptuno haciendo de las suyas a través del engaño y lo que es la mentira. De todas maneras, con Neptuno en la casa 7 iremos en busca de alguien
con ciertas características neptunianas. Y claro está, estas serán, en definitiva, reflejos inconscientes de uno en este mundo de espejos. Si lo analizamos en la casa 8, la casa de las grandes transformaciones, la casa de Escorpio cuyo regente es Plutón, el arquetipo de muerte y transformación que veremos con detenimiento en la próxima charla, nos insinúa que los planetas aquí emplazados actúan o emergen desde los niveles más ocultos y desconocidos de la psique. A través de las crisis que provocan los planetas en esta casa, y ni hablar si está acentuada, crecemos. Este ámbito es como cambiar la piel y renovarse, como si viviéramos muchas encarnaciones en una sola encarnación. En cierta forma, los planetas que se encuentran en ella van a describir cómo nos comportaremos cuando atravesamos diferentes crisis y cuáles son los posibles estados emocionales que vamos a experimentar. Si me disculpas, voy a tomar un vasito de agua antes de continuar. Ahora sí. Entonces, con Neptuno aquí, temas como la soledad y la separación estarán más presentes. La sexualidad, que es otro de los temas de esta casa, estará tenida por Neptuno, con esta sensación de dejarse llevar, de perder límites y disolver la separación, de entregarse inclusive como una manera de complacer y sanar a otros, o de estar abiertos al otro, como una forma de perdernos a nosotros mismos para convertir este acto en una forma de redención o simplemente de escapismo y solución de los problemas o situaciones que la vida nos plantea. Pero recordemos que este anhelo de disolución no es algo patológico, es arquetípico, como te comenté al comienzo de la charla. Con respecto a las finanzas, debemos tener cuidado por esas cuestiones de confusión que provoca Neptuno. Y por otro lado, por ese anhelo de trascendencia que induce este arquetipo, nos incline hacia un interés de temas tales como el ocultismo, la muerte, la metafísica y otros asuntos parecidos. Cambiando el foco, ¿cómo podríamos comprenderlo en la casa 9? Neptuno en la casa 9 se va a sentir cómodo en esta ubicación, porque de alguna manera es una energía bastante afín a Sagitario y a Júpiter, ya que esa flecha disparada al infinito tampoco quiere saber nada con los límites. Aquí, en este ámbito, que podemos definir como nuestra visión que tenemos de la vida, combinada por un lado con nuestras propias vivencias y por el otro con los patrones universales, genera un puente entre el micro y el macrocosmos, dando lugar a una visión más filosófica y buscando siempre el sentido, el significado, para tratar de entender nuestra propia existencia. Un planeta aquí va a tratar de definir o colorear este tipo de puente. El sufrimiento y el sacrificio pueden ser algo importante en este anhelo de redención que sugiere Neptuno, como puede ser también la inspiración, aunque nunca debemos olvidar esa parte nebulosa neptuniana que puede producir el autoengaño, depositando o proyectando la espiritualidad fuera de nosotros, siguiendo a alguien o a una entidad que nos promete el paraíso perdido o creyéndonos nosotros como salvadores o redentores. Obviamente, como expresé en otro momento de esta charla, según el grado de desarrollo u apertura de conciencia individual, los planetas transpersonales nos van a actuar. Entonces, si esa conciencia tiene una gran capacidad de reflexión, puede verdaderamente proporcionar una inspiración espiritual o artística que sugiere este principio. O, por ejemplo, esa capacidad empática neptuniana y en la casa 9 puede dar lugar a una facultad de presentimiento e intuición al adentrarse en la psique colectiva, expresando temas universales en relación al ser humano. Si lo relacionamos desde el punto de vista de los viajes, que es otro de los asuntos de esta casa, podemos por un lado sentirlos como un medio de escape o de evitar la cotidianeidad y por el otro, renovados al viajar, como una forma de adquirir una perspectiva más amplia de la vida cuando conocemos diferentes culturas o paisajes, como también anhelar, por medio de ellos,
esa promesa de salvación o redención que nos sugiere Neptuno, idealizando lugares. Uno podría decir, quiero viajar al Tíbet porque sé que ahí me voy a iluminar. De todas maneras, Neptuno aquí puede ser muy intuitivo y visionario en las realidades universales más profundas, pero por ahí el riesgo que se corre es que por esa nebulosidad y falta de límites no se convierta en fanatismo. Pero si hablamos de una conciencia más expandida y reflexiva, terminará de encontrar dentro de sí aquello que está buscando afuera. En la casa 10, Neptuno va a influir en el campo de la profesión, estatus o éxito en el mundo. Pero al igual que cuando hablamos de la cuarta casa y nos referimos al eje parental padre-madre, que hicimos referencia al padre, aquí obviamente la influencia será la madre o el arquetipo materno, si aceptamos que esta casa la representa. Cuando somos bebés, la madre lo es todo. La madre física y el mundo físico, en un principio, es como si no estuviesen separados, y con el tiempo de esta relación vamos configurando la percepción que tenemos tanto del mundo como de ella. Y entonces, esta experiencia colorea nuestra percepción de lo que supuestamente espera tanto la madre como el mundo de nosotros y cómo deberíamos comportarnos en él. Quiero aclarar que en realidad esta imagen no es un retrato de la madre, sino estamos hablando de la experiencia, de lo que experimentamos en un principio en relación con respecto a ella. Y eso es lo que teñirá en un futuro nuestra actitud en cómo deberíamos comportarnos en las cuestiones sociales y qué podríamos aportar al mundo. Entonces, en cierta forma, nuestros objetivos en lo que se refiere a la casa 10 estarán vinculados por esa especie de herencia de nuestro primer vínculo, de esa imagen mítica que tenemos de ella. Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibilidades de Neptuno en 10? ¿Qué clase de imagen podría reflejar este arquetipo? Y podría ir, por ejemplo, desde una madre como una víctima, lo que puede generar un tipo de profesión orientada a la ayuda a los demás, o puede haber una relación confusa, abrumadora y ambivalente, que lo proyectaremos tanto en lo colectivo como en la madre personal, yendo de un trabajo a otro, porque tenemos los objetivos poco claros, o de esa idealización que provoca Neptuno, terminamos hablando de un amor incondicional y estamos permanentemente atentos a lo que los otros necesitan y quieren. O podemos dar vuelta a esta situación y estar demandando lo mismo, convirtiéndonos en una especie de víctima social, como esa cuestión de víctima y redención. En esta ambigüedad propia de Neptuno, es posible que la persona esté realmente inspirada para servir al colectivo, servir a los demás, como también, en sentido contrario, con la misma inspiración de engañarlo. Como ya te comenté, el grado de apertura de conciencia y desarrollo espiritual no está demarcado en la carta, no lo muestra la carta natal. Y los arquetipos no nos actúan a todos exactamente de la misma manera, si bien, naturalmente, hay un mismo patrón. La política, el cine, la música, como el arte o las artes curativas, el trabajo social, pueden ser los dominios que Neptuno se exprese con mayor facilidad, como también la posibilidad de confusión en la elección de la carrera a seguir. En la casa de los ideales, las esperanzas y los grupos, me estoy refiriendo naturalmente a la casa 11, la de los ideales compartidos, en donde el yo se transforma en nosotros y la conciencia en conciencia de grupo, el cual se transforma en la fuente de redención con Neptuno aquí. En esta posición puede indicar una gran empatía y sensibilidad hacia las necesidades emocionales de los demás, al colectivo, a eso que trasciende las fronteras del yo individual. La redención se encuentra en salvar a otros, en salvar a los que lo necesitan, y nos salvamos a nosotros mismos en ese acto de estar salvando a los demás. Ebertin, un médico y astrólogo alemán, expresaba, y lo voy a decir textualmente, las uniones de almas de la casa 11 no son emocionales, amorosas ni sexuales, sino encuentros de espíritus y mentes que, para Neptuno en la casa 11, son un antídoto de la soledad de la encarnación. Neptuno aquí
se expresará en la búsqueda de un objetivo más vasto, más universal que personal. Es el sueño de mejorar la vida de otras personas por mediación del grupo. Comunidades políticas de ayuda, como esotéricas o espirituales, son propias de la inclinación de Neptuno en esta posición como medio de redención. Asimismo, podemos idealizar la amistad, lo cual genera la ilusión para el posterior desilusión si un amigo o grupo suponemos que no estaba a la altura de lo que pretendíamos. O estar permanentemente rescatándolos o siendo rescatados por esas pautas que refleja el mito de víctima y redención. Finalmente, y para ir terminando con esta charla, que fue muy larga, nos vamos a adentrar en la casa 12. No hay mejor lugar para el receptivo e imaginativo Neptuno en esta posición, en el sentido que está en su casa natural y de hecho es muy fuerte en su propia casa. ¿Y qué representa esta casa? El anhelo de disolución, de volver a la fuente, al estado de unidad originario. Como traté de explicar en otras charlas cuando se hizo referencia a esta casa, aquí, en este ámbito, es como que el planeta implicado recoge la herencia ancestral. Si bien vivimos en el eterno presente, aquí nos hundimos en imágenes heredadas del inconsciente colectivo, imágenes que trascienden al inconsciente de nuestros padres, al inconsciente de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Vamos mucho más lejos y mucho más profundo, al origen de donde provenimos, como los mitos primordiales de los orígenes del ser humano. Con todo este reservorio se sintoniza o conecta el planeta o los planetas implicados en esta casa. Lee Green expresa en referencia a esto lo siguiente: la 12ª es la casa de lo previo al nacimiento y describe, por lo tanto, el periodo de embarazo materno, cuando estábamos dentro de las aguas uterinas, como medio para la transmisión de los temas arquetipos del colectivo ancestral. Neptuno, en la casa 12, está particularmente sintonizado con los sentimientos e imágenes de sufrimiento y redención. Neptuno, en esta posición y según el desarrollo espiritual del nativo, puede expresarse en dos direcciones bien definidas. Según el conocimiento interno, podría darse el caso del visionario, el artista, el sanador, o, por esa cuestión nebulosa que presenta este arquetipo, podemos sentirnos abrumados y experimentar la otra cara y sentirnos atrapados por compulsiones difíciles de controlar y convertirnos en la víctima, en el adicto, el enfermo o inclusive el psicótico. La conexión que promete Neptuno en la casa 12 con la fuente es enorme. La experiencia o experiencias oceánicas o místicas, el reconocer y atestiguar lo que subyace y sostiene la totalidad de la vida, no son raras con este tipo de emplazamiento. El peligro reside en la capacidad del nativo, en el desarrollo de ese yo-ego, en su capacidad personal para valerse de la experiencia, en poder cerrar la puerta o no dejarla siempre abierta, con periodos de retraimiento, para que no lo inunde y abrume el inconsciente colectivo, o que no se produzca la inflación del yo, esa especie de narcisismo primario de creernos los únicos portadores de la verdad. Siempre hay que analizar la carta en su totalidad. Aquí estamos estudiando las partes separadas, para que nos disparen ideas cuando estamos analizando un radix. Pero, por ejemplo, un buen emplazamiento de Saturno, el señor de los límites, puede contribuir para que el nativo no se pierda en las aguas profundas y oceánicas. El señor de los anillos puede aportar una buena cantidad de realismo al intentar traer la tierra firme buscando un equilibrio, o por lo menos en mantenerlo a flote para que no se hunda. Lo mismo puede acontecer con Mercurio. El entender, el comprender algo, aunque sea intelectualmente, ese algo se hace más accesible. Es como prender la luz en la oscuridad, o como subirnos en un bote y no nos arrase la inundación. ¿O acaso, por qué estás siguiendo este curso? El comprender desmistifica, ¿no es cierto? Y voy a cerrar la charla finalmente con Juego Barzas Portas, que dice: Neptuno es fuerte en su propia casa. El reto consiste en contener su fuerza y trabajar con ella de tal manera que la vida continúe en vez de desintegrarse.
Posiblemente este anhelo de redención se haya suprimido a través de muchas generaciones y nos sentimos totalmente abrumados, como también, contrariamente, que se venga trabajando en ello. Y hoy le toca a este nativo, con esta posición, descubrir e indagar cómo trabajará con este emplazamiento. Bueno, aquí voy a cerrar esta charla con este nebuloso Neptuno y espero que te haya servido. Y como siempre, nos vemos en la próxima charla cuando hablemos finalmente de Plutón en las casas y demos terminada esta segunda parte que es los planetas en las casas. Así que nos vemos en la próxima.